La definición más extendida es aquella de la que la define como situada a la mitad oriental del hemisferio norte, limitada por el océano Ártico en el norte hasta el mar Mediterráneo por el sur. Por el oeste llega hasta el océano Atlántico. Por el este limita con Asia, de las que se separan los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso, el mar Negro y los estrechos de Bósforo y de Dardanelo. Europa es el segundo continente más pequeño de los términos de superficie, que abarcan entre los 10.530.751 kilómetros cuadrados, o el 2% de la superficie del planeta Tierra y alrededor del 6,8% del total de las tierras emergidas. Alberga alrededor de su mismo estados soberanos cuyo número exacto depende de la definición de las fronteras de Europa, así como las de exclusión o excluidos en estados parcialmente reconocidos. Todos los países europeos, Rusia es el mayor de todos ellos, mientras que la Ciudad del Vaticano es el más pequeño. No solo Europa, sino también del mundo. Estos países también, al igual y menos poblados de Europa respectivamente. Europa es el cuarto continente más poblado después de Asia, África y América, con una población de 739 millones, alrededor del 11% de la población mundial. Europa es la cuna de la cultura occidental. Las naciones europeas desempeñan un papel preponderante en los asuntos mundiales desde el siglo XVI en adelante, especialmente después del comienzo de la localización del siglo XVII al XVIII. Las naciones europeas controlaron la mayor parte de África, América y gran parte de Asia. Posteriormente, también Oceanía, la Primera Guerra Mundial cuando se dio en la Segunda Guerra Mundial, condujeron a una disminución de Europa, así a los asuntos mundiales de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Tomaron la preeminencia de la Guerra Fría, entre otros. Las dos superpotencias la dividió a Europa a lo largo del telón de acero. La integración de Europa dio lugar a la formación del Consejo Europeo y la Unión Europea dio lugar a la formación que se ha dado al día de hoy. Desde la caída de la Unión Soviética en 1991 se dieron acontecimientos que dieron lugar al término de Europa, como tiene de hecho en diversos usos a los principales caracteres geográfico y político. Geográficamente, Europa es una de las penínsulas más occidentales de Eurasia, limita al norte y al oeste y al sur por el océano Atlántico, mar Báltico, del norte al mar Mediterráneo, a Mármara, mar Egeo y mar Adriático, así como al mar Tirreno y Negro. Y al este por los montes Urales, en el río Ural está el mar Caspio y las cordilleras del Cáucaso. Políticamente se puede decir que Europa utiliza en ocasiones para referirse a estos Estados miembros de la Unión Europea. Si bien no todos los países europeos
a esta organización. La propia UE considera como tales a todos aquellos situados dentro de los límites geográficos tradicionales, incluyéndole a Chipre, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Ya se decía entonces en las obras de Homero: la reina mitológica de Creta, y no denominada así por decir geográficamente, se decía, sin embargo, el himno homérico de Apolo, al usar para referirse a la parte continental de Grecia por la composición al Peloponeso y a las islas Hesíodos en la conclusión de sus teologías, que alude los continentes, pero sin precisar sus nombres. Con todo ello, que dicho pasaje pertenezca a ese autor más tarde, desde el año 500 a.C., el significado que se refiere a toda tierra al oeste del mar Egeo. En Heródoto, Europa es el mayor de los continentes, extendiéndose al norte del Mediterráneo, desde las colinas de Alfred, Gibraltar, hasta más allá del río Indo. Hasta finales del medievo, estas fronteras europeas se podían decir que se aplicaba al mundo conocido por los europeos, resultado de una gran superficie. Según el sueco Philip Johan von Sandenberg, quien hacia 1730 produjo fijar los límites según lo que mandaba la monarquía rusa hasta ya en el siglo XVI, en el término de Europa. No era de uso general, se prefería referirse a sí mismo como la cristiandad. Esta expresión, desde el Renacimiento y la Reforma, que comenzó a ser el nombre propio del continente y en el que actualmente Europa puede ser, tanto de manera amplia para designar a la península más occidental de Euroasia. Los Estados miembros de la Unión Europea también utilizan para eludir a una serie de naciones que comparten la integridad cultural común, a la cual se la califica de Europa. En este sentido, lo utiliza el Consejo Europeo, como así le llaman actualmente, y se refiere a los países miembros. Solo pertenecen 28 de la Unión Europea. Asimismo, otros países aliados, como serían Turquía, país mayoritariamente que se sitúa en las islas geográficamente entre Asia. Por otro lado, los habitantes de algunas islas europeas, especialmente Irlanda o Reino Unido. Finalmente, se puede decir que Europa es uno de los continentes que forma una superficie entre 36 y 70 de latitud norte. Es un supercontinente euroasiático, considerado como un continente increíble tras la delimitación realizada por el geógrafo Vasily Tachitchev, que deseaba señalar la pertenencia de Rusia a Europa y Asia. Las fronteras de Europa, la población son objeto de controversia, ya que en el
Thomas Kaplan describe a Europa una máxima diversidad cultural en una superficie geográfica mínima. Es para todos los europeos una gran